Hoy te resumo una de niños asesinos diabólicos superpoderosos adictos a la sangre, así que ponte cómodo y veamos, el pueblo de los malditos. Un objeto misterioso sobrevuela el pueblo de Midwich y aterriza cerca de la costa. El Dr. Alan es sacudido de su sueño por un sonido sutil, similar a un susurro. Sin embargo, su esposa Barbara le asegura que solo está imaginándolo. Frank deja a su esposa Jill en la escuela donde trabaja antes de dirigirse a un trabajo de construcción fuera del pueblo. La escuela local se llena de gente del pueblo por un encantador festival que están celebrando. A las 10 de la mañana, de repente, todos en el lugar pierden la conciencia, incluyendo a las mascotas y animales salvajes. Varios vehículos colisionan justo cuando Frank intenta salir del pueblo, y su coche se incendia tras un choque. Policías de otros pueblos acuden para investigar, y los dos primeros en entrar también pierden el conocimiento. Otros oficiales demarcan la frontera del efecto con una línea blanca. Se moviliza a científicos y fuerzas especiales hacia la zona. Susan, una epidemióloga del gobierno, encabeza el equipo. Alan, que había salido por trabajo, regresa al enterarse de la noticia, pero le prohíben entrar al pueblo. Un oficial con máscara prueba suerte cruzando la frontera, pero comienza a desmayarse y es rescatado a tiempo por otros con una cuerda. Alan sugiere que podría ser un gas químico, pero Susan lo descarta dado que la frontera del efecto es demasiado precisa. De repente, los animales empiezan a despertar y a las 4 de la tarde, todos en el pueblo despiertan sin recordar nada. Signos del paso del tiempo incluyen una bañera que se desborda y un hombre trágicamente quemado por caer en su parrilla. Policías y fuerzas especiales entran en el pueblo para investigar, mientras los residentes se asustan al verlos en trajes de protección revisando todo. Jill, intentando despejar su mente, ve pasar un camión con el coche siniestrado de Frank y entiende lo que ha ocurrido. Más tarde, Jill empieza a sentirse mal en el trabajo. Callie busca a Alan porque también se siente indispuesta y queda impactada con el diagnóstico. En la iglesia, el reverendo George encuentra a Melanie llorando inconsolablemente. Resulta que todas las mujeres del pueblo están embarazadas de repente y en muchos casos no saben por qué. El esposo de Callie, Ben, ha estado de viaje y Melanie nunca ha estado con un hombre. Ben regresa de su viaje, molesto porque cree que su esposa le ha sido infiel. Tras descubrir que Barbara también espera un hijo, Alan visita a Jill, que está embarazada. Alan trae noticias alarmantes. Todos los embarazos empezaron el día del apagón. Por la noche, todos los residentes del pueblo se congregan en el salón de reuniones para hablar sobre la situación. Algunos temen que los niños nazcan deformes. Pero Alan les tranquiliza mostrando que los exámenes no revelan anormalidades. Susan anuncia que las mujeres que quieran terminar su embarazo pueden hacerlo libremente. A las que decidan continuar, se les cubrirán todos los gastos prenatales y recibirán un pago mensual de $3,000. La única condición es permitir que Susan supervise y estudie a los niños regularmente. También proporciona un equipo médico para quienes opten por la terminación. Tras la reunión, Jill visita a Callie y se entera de que Ben planea mudarse porque no cree su historia. Callie empieza a considerar la opción de la terminación. Esa noche, todas las embarazadas sueñan con una misteriosa luz azul que las rodea mientras lucen barrigas grandes. Al día siguiente, Susan descubre que todas han decidido quedarse con sus bebés. Los embarazos avanzan sin complicaciones y las mujeres asisten a clases de maternidad habituales. Una noche, todas comienzan a tener contracciones simultáneamente y son llevadas a un granero preparado por Susan como sala de maternidad. Los bebés nacen sanos y parecen completamente humanos. Ben llega para estar con Callie y su nuevo hijo. Sin embargo, hay una excepción. Melanie se siente muy mal y es llevada a cuidados intensivos, dando a luz a un bebé muerto que Susan se lleva rápidamente en una camioneta, lo cual es visto por George, quien exige explicaciones. Susan planea realizar una autopsia más tarde y prefiere que las otras madres no vean al bebé muerto. Tiempo después, Alan se reúne con Susan para discutir sus hallazgos. Observan características interesantes en los bebés, como un cabello extremadamente suave y uñas más estrechas de lo normal. Las pruebas de ADN muestran genética normal, pero todos los bebés parecen hermanos del mismo padre. En casa, Jill nota que su hijo ya puede deletrear su nombre con juguetes a muy temprana edad. La hija de Barbara parece mucho mayor y cuando tira su cuenco de comida al suelo, Barbara la reprende. La niña usa sus poderes para hacer que Barbara se queme el brazo en agua hirviendo. Mientras Barbara grita de dolor, Jill llega y la rescata antes de que sufra mayores heridas. Después en el hospital, Barbara está demasiado aterrada de su hija para contarle a Alan lo ocurrido. Cuando es dada de alta, Barbara no aguanta estar en casa con la niña y se dirige al bosque para contemplar el océano. Sintiéndolo, la niña usa sus poderes nuevamente, haciendo que Barbara caiga del acantilado. Con el tiempo, los bebés crecen sanos pero resultan ser muy perturbadores. Todos tienen cabello blanco, piel pálida, ojos azules y son extremadamente inteligentes. Sin embargo, carecen de personalidades individuales o empatía, siempre mostrando una expresión vacía.
Siempre se mueven en líneas perfectas y Mara, la hija de Alan, parece ser la líder. Los niños forman parejas entre ellos, excepto David, el hijo de Jill, cuyo compañero sería el bebé muerto. Esto hace que David sea el marginado del grupo. Susan informa al gobierno sobre varios incidentes en la comunidad relacionados con heridas graves o muertes, aunque no involucran violencia física. Susan lamenta que Alan haya dejado de ayudarle con las pruebas, pero sigue enfocada en monitorear y entender el creciente poder de los niños, considerándolo un asunto de seguridad nacional. El gobierno decide continuar financiando el proyecto de Susan. Más tarde, los niños asisten al laboratorio de Susan para sus pruebas mensuales. Revelan que pueden leer mentes y están molestos porque Susan intenta ocultar sus pensamientos. Durante un examen ocular, una doctora se altera al ver un cambio de color en los ojos de uno de los niños y usa accidentalmente las gotas equivocadas, causando un grito de dolor en el niño. La doctora limpia el ojo y lo examina de nuevo, notando que se vuelve rojo justo antes de que Mara aparezca en su puerta con los ojos igual de rojos. Mara obliga a la doctora a vaciar el frasco de gotas en sus propios ojos, dejándola ciega. Jill le explica a Alan que los niños perturbadores están afectando la educación de los demás y sugiere que él les enseñe, especialmente empatía. Alan se niega a enseñarles, a pesar de la solicitud de Jill. Más tarde, Jill intenta peinar a David, quien la detiene diciendo que ya puede hacerlo él mismo. Luego, Jill habla con él sobre lo ocurrido con la doctora y David comienza a comprender la empatía. Al día siguiente, David se distancia del grupo, lo que Mara nota. Se encuentra con Melanie en el cementerio, emborrachándose. Melanie no puede soportar mirarlo y decide irse. David lee su mente y descubre que Melanie ha estado pensando en suicidarse. Mientras tanto, los otros niños exploran el granero donde nacieron. Poco después, Melanie se suicida, como David predijo, y durante el funeral, George advierte a la comunidad sobre la posible maldad de los niños. Más tarde, Alan encuentra a David en el cementerio, quien admite que está buscando la tumba del bebé muerto. Alan se sorprende al saber que los niños conocen del bebé desaparecido, a pesar de que nadie se lo ha dicho, y explica que el bebé no está allí. Ambos conectan por haber perdido a alguien, enseñando más empatía a David. Mientras Alan observa la tumba de Barbara, David le sostiene la mano. Este encuentro hace que Alan cambie de opinión y acepte enseñar a los niños. En su primera clase, los niños responden a las preguntas de Alan simultáneamente, sin comprender que él se dirige a ellos como individuos. Demuestran saber discutir conceptos filosóficos avanzados para su edad. De repente, el director llama a Alan y él comienza a dar instrucciones a los niños, pero ellos le interrumpen leyendo su mente. Ya saben qué libros tomar y qué capítulo leer. Se mueven en perfecta sincronía, como si tuvieran una mente común. Mientras Alan está fuera, el conserje entra al aula y amenaza a los niños con su escoba. El mango golpea a uno de ellos en la cabeza y todos se levantan de inmediato mientras sus ojos comienzan a brillar. Usan su poder para hacer que el conserje suba al techo por una escalera y luego lo empujan, causando que caiga sobre un coche y se empale con su propia escoba. Más tarde, Mara informa a Alan que habrá cambios significativos. Preocupado, Alan visita a Susan, quien confirma que los niños comparten una conciencia colectiva. Revela que situaciones similares están ocurriendo en otros países, en comunidades remotas y aisladas. Susan tiene varias teorías, pero la más convincente es que una entidad extraterrestre está usando humanos como anfitriones para reproducirse. Desesperada por su colaboración, Susan intenta convencer a Alan de que regrese al proyecto, y lo lleva al sótano para mostrarle el feto mutado que parece extraterrestre. Alan se enfada al descubrir que Susan ha ocultado esto. Susan explica que debía mantenerlo en secreto porque los niños pueden leer mentes. Ella ha entrenado para construir una barrera mental y evitar que penetren sus pensamientos. Sin embargo, admite que a medida que los niños crecen en poder, su capacidad para mantenerlos a raya disminuye. Alan sigue rechazando volver al proyecto y regresa a casa, encontrando a Mara empacando. Ella le anuncia que los niños han decidido vivir en el granero y que él será el encargado de proveerles suministros. Alan no tiene opción de negociar y acepta el encargo. Esa noche, los padres llevan a los niños al granero. Jill intenta convencer a David de que se quede, asegurándole que es diferente a los demás. A pesar de ello, David decide irse con los otros niños. Días más tarde, Ben se dirige al granero decidido a llevarse a su hija. Un niño se interpone y Ben casi lo atropella, pero frena a tiempo. Al bajar, los niños lo rodean con sus ojos brillantes y lo obligan a subir de nuevo y dirigir su camioneta hacia un tanque de combustible, causando una explosión que lo mata al instante. Al mismo tiempo, Susan comunica a Alan una noticia alarmante. Otras ciudades con niños del apagón han sido destruidas por sus gobiernos, considerándolos demasiado peligrosos. Ni siquiera evacuaron a los adultos porque los niños conocerían sus planes y los detendrían. Susan es instruida para abandonar Midwich y aconseja a Alan hacer lo mismo. Desesperado, Alan va al granero para negociar con los niños, pero ellos solo insisten en su derecho biológico a sobrevivir.
Mientras los niños intentan leer su mente, Alan piensa en estrategias para bloquearlos. Mara le pide a Alan que haga arreglos para sacarlos del pueblo esa noche, y él finge estar de acuerdo antes de marcharse. Después, Mara nota que David piensa en el bebé muerto y lo reprende por tener emociones. Cerca, George se esconde en la hierba alta y se prepara para disparar a los niños. Sin embargo, ellos lo encuentran primero y lo obligan a suicidarse. Momentos más tarde, Susan y su equipo empacan mientras los habitantes se reúnen en las calles con antorchas para amotinarse contra los niños. Un grupo de niños bloquea el camino, sus ojos llenos de emoción, mientras hacen que una mujer suelte su antorcha, quemándola accidentalmente. Pronto, la policía comienza a patrullar el pueblo y declara estado de emergencia, advirtiendo que arrestarán a quienes permanezcan en las calles. Mientras tanto, otros niños confrontan a Susan en su oficina, exigiendo saber dónde ha ocultado a su hermano fallecido. La mera vista de él emociona mucho a David, y como venganza, los demás obligan a Susan a acostarse en una mesa y a quitarse la vida con su propio bisturí. No muy lejos de allí, Alan irrumpe en una empresa de construcción para tomar explosivos antes de apresurarse a la escuela para encontrarse con Jill. Le cuenta su plan y la besa antes de encerrarla para protegerla. Sin embargo, en cuanto Alan se va, Jill rompe la ventana y escapa por ella. Encuentra el cuerpo quemado en las calles y toma las llaves del coche para dirigirse al granero. Minutos después, la policía rodea el granero, y todos los niños, excepto David, salen con los ojos brillantes. Forzado por los poderes de los niños, un policía dispara a su compañero y luego comienza a disparar a los coches de policía que llegan, causando numerosos choques y explosiones. Los policías sobrevivientes comienzan a dispararse entre ellos, desencadenando una masacre hasta que no queda nadie más. Un helicóptero de la policía vuela sobre ellos, pero los niños logran hacerlo estrellar contra el suelo también. Finalmente, Alan llega y esconde la bomba en un maletín antes de reunirse con los niños dentro del granero. Mara sospecha de su nerviosismo y trata de leer su mente. Entonces, Alan se esfuerza por pensar en un muro mental para bloquearla. Los otros niños se unen a Mara para derribar las defensas de Alan, mientras Jill intenta llevarse a David por la puerta trasera. Los niños la detienen y regresan a Alan, quien está cada vez más débil. Jill intenta llevarse a David nuevamente, pero él los empuja y escapa con su madre cuando los niños se distraen. Entonces, los niños se vuelven contra Alan y usan todos sus poderes para romper finalmente su muro mental. Pero cuando descubren la bomba, es demasiado tarde. Los explosivos estallan, destruyendo el granero y acabando con la vida de todos los niños y Alan. Jill y David sobreviven y huyen en un coche, decididos a encontrar un lugar donde puedan comenzar de nuevo sin ser reconocidos. Si te ha gustado el vídeo, no te olvides de suscribirte, activar las notificaciones y apoyar el canal dándole al me gusta. Nos vemos en una próxima aventura.